Listo, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Hoy empezamos con el libro El hombre más rico de Babilonia. Empezamos con los primeros 3 capítulos de George Clason. La verdad es que nos encantó el libro y vamos a hacer un breve resumen para que quede aquí grabado y lo puedan ver más adelante. Quiero presentarme, mi nombre es Carlos. Y me dedico al negocio con la compañía Herbalife Nutrition. Así es que vamos a ver acá un poco los resultados muy rápidamente. Yo soy administrador de empresas de profesión y esos son mis resultados. El antes es el antes de Herbalife y el después obviamente es el después de Herbalife, ¿verdad? Estas fotos de la izquierda son del 2004 y estas fotos son recientes del año pasado. Logré tener increíbles resultados para mí, pues porque tuve sobrepeso por 18 años, tenía muchos problemas digestivos, problemas musculares, cardiovasculares, dolor de cabeza, un montón de problemas, aparte de la obesidad y sobrepeso que me andaba manejando. Bajé 45 libras en 6 meses y después haciendo ejercicio y continuando con la buena alimentación, pues bajé otro poquito más. Así que esos son mis resultados y ahora pasemos a ver directamente a El hombre más rico de Babilonia. Como les dije, este es un libro de 1994 de George Clason y nos encantó. El primer capítulo empieza con el hombre que deseaba oro. El primer personaje que sale en esta historia, que parece una novela, es Bansir. Bansir es un fabricante de autos, de carros, más que todo de carros, ¿verdad? Como está ambientado en Babilonia, pues seguramente eran carros tirados por animales. Y ahí aparece Kobe, el músico. Bansir y Kobe son amigos. Kobe le pide prestado a 2 shekeles a Bansir y Bansir le dice, nadie presta toda su fortuna ni a su mejor amigo. Y aparte que no lo tenía, ¿verdad? Entonces dice Bansir que todo esto de tener más, etcétera, comenzó como un sueño, pero como con el tiempo no se logró, se convirtió en un sentimiento de rebeldía. Y ellos pues pasaban un poco molestos porque estaban en Babilonia, que puede ser Guatemala, puede ser cualquier lugar del mundo donde hay mucha abundancia. Ante nosotros se extiende esta riqueza y eso le daba a ellos pues un sentimiento extraño porque no podían ellos obtener esa y la veían por todos lados, ¿verdad? Aquí en Guatemala, por ejemplo, vamos a los centros comerciales, vamos a las áreas más lujosas del país y ¿qué autos encontramos? Autos de lujo, vamos a los mejores restaurantes y vemos una belleza de restaurantes, vamos a las mejores tiendas y ¿qué vemos? Pues las mejores tiendas, los mejores productos, los mejores autos, las mejores casas, los mejores edificios y hay una gran abundancia y nosotros decimos, ¿y por qué esa parte no está con nosotros? Y algo que nos puede pensar es que nuestros hijos están siguiendo el mismo camino, ¿ok? Luego, cuando hablaban un poquito de la fortuna, Bansir decía que la fortuna de un hombre no está en lo que lleva en la bolsa. Se refería a que la fortuna es más allá de las monedas que uno pueda cargar o los billetes que uno pueda cargar hoy en día. Entonces ellos empezaron a hablar de que nada cuesta pedir un sabio consejo a un buen amigo. La riqueza, entonces ahí están hablando de ir a buscar consejo a alguien. Y luego están diciendo que la riqueza nunca la han buscado activamente y están decididos a aprender más para prosperar. ¿Y a quién fueron a buscar? Al hombre más rico de Babilonia, que hoy en día se llama Arcad. Acá en el libro se llama Arcad. Entonces, esto ya es el segundo capítulo. Como ven, son capítulos que se leen muy rápidamente. Y entonces Arcad, dicen que Arcad aprendió las reglas y las observó, es decir, las cumplió. Aprendió la regla de cómo obtener la riqueza. Y algo que él decía era que si uno quería obtener todo lo que deseaba, necesitaba tiempo de estudio. Y él dice que todos los hombres y todas las personas en general
tienen tiempo en abundancia y eso me sorprendió. Pero la verdad es que todos tenemos el mismo tiempo y todos decidimos en qué emplear el tiempo. Les aseguro que cuando sale una emergencia, cortamos todo lo que estamos atendiendo y atendemos esa emergencia. ¿Por qué? Porque es una emergencia. Así que si queremos leer, lo tenemos que atender como una emergencia. Si queremos hacer ejercicio, ¿sabe cómo lo queremos atender? Lo que tenemos que atender como una emergencia, como que ahora tiene que salir, si no, no sale. Y él habla que hay dos niveles de estudio, las cosas que ya hemos aprendido y que sabemos y que necesitamos formarnos para descubrir las cosas que no sabemos, porque la verdad es que no sabemos lo que no sabemos. Entonces es complicado esa parte, pero tener una formación para aprender a descubrir esas cosas que no sabemos. Y se quejaba Arcad antes de ser rico, que después de que cada mes ganaba dinero y después no le quedaba nada. Y él dice que eso es similar a un esclavo, porque un esclavo trabaja y trabaja y trabaja, no gana nada, pero al final no le dan nada, es decir, no le queda nada. ¿Qué le quedó? Que el amo lo mantuvo, le dio de comer, le dio donde dormir, donde beber, y básicamente lo mantuvo. Es como un mantenido, claro, trabaja como esclavo, pero es un mantenido ahí. Entonces dice que es lo mismo hoy en día. Si uno gana X cantidad, se lo gasta todito y no le queda nada después de mes, es como un esclavo, porque fue exactamente lo mismo. Trabajó, se mantuvo, o sea, lo gastó en mantenimiento, qué sé yo, comida, auto, cine, ropa, etcétera, viajes, pero al final es como un esclavo que no le quedó absolutamente nada. Entonces, ¿qué hizo Arcad para aprender? Arcad tenía un conocido, un amigo que se llama Algamis. Estos nombres nos encantan. No se lo vayan a poner a un hijo, por favor. Algamis, el prestamista, le enseñó a Arcad. Él le dio Algamis ya era una persona, pues, digamos, de avanzada edad, y para ello representaba la fuente de la sabiduría que da la experiencia. ¿Ok? Entonces, dice que Algamis le decía que una parte de lo que uno gana le tenía que pertenecer, es decir, le tenía que quedar después de fin de mes. Dice que uno comete el error de pagar a todo el mundo menos a uno mismo y que uno por lo menos debería guardar la 10ª parte de lo que gana. Y eso significa primero pagarse a sí mismo y que luego los ahorros que uno tenga pues deben de rendir. ¿Ok? Entonces, Arcade empezó a aprender y cometió algunos errores y Algamis pues venía y lo reprendía por esos errores que cometía, ¿verdad? Por ejemplo, Arcad se fue con Asmur, el fabricante de ladrillos, y le dio dinero para que este fabricante de ladrillos comprara joyas preciosas y tuvo tan mala fortuna que lo que compró fue trozos de vidrio, no porque él quisiera comprarlo, sino que porque lo engañaron. ¿Y por qué lo engañaron? Porque él era un fabricante de ladrillos, no era un joyero. Entonces, el mensaje acá es nunca pidamos un consejo sobre joyas a alguien que no sea joyero. Es decir, si queremos saber de joyas, hay que ir como un joyero. Entonces, si yo voy a invertir en un negocio y la persona que maneja ese negocio no sabe de ese negocio, seguro vamos a la quiebra él y yo, ¿verdad? Pero luego le prestó dinero a Aguer, el fabricante de escudos, y él lo utilizó para fabricar escudos. Entonces, ahí empezó a ganar intereses. ¿Y qué hizo con los intereses? Dice que se dio un gran festín. Y ahí bueno, vino Algamis y lo reprendió porque le dijo, ¿cómo haces eso? No es momento todavía para darte un festín. Y lo que hizo fue comerse los beneficios de sus ahorros. Entonces, aquí vienen ya algunas reglas de la gestión de la riqueza que le enseñó Algamis a Arcad. Aprender a vivir con menos, también pedir consejo a personas competentes y aprender a hacer que el dinero trabaje para ellos. O sea, que el dinero trabaje para él. Entonces también hablaban de que la oportunidad es una diosa arrogante que no pierde el tiempo con los que no están preparados, ¿verdad?
Alguien decía que que la suerte llega todos los días, pero a las 5 a.m. Entonces hay que estar preparados. Bueno, ¿qué más sigue? Ya para ir finalizando, el hombre más rico de Babilonia luego dice que la voluntad no es más firme, no es más que la firme determinación de llevar a cabo el trabajo. Cuando yo me impongo un trabajo, por pequeño que sea, lo acabo. Entonces, esta era una cosa que Algamish le estaba enseñando a Arcad, que hay que concentrarse en lo que empiezo, lo termino, ¿verdad? Algunos sabios principios, una parte de todo lo que gano me revierte y la he de conservar. Organiza tus gastos en consecuencia, que el oro trabaje para ustedes. Aquí está repitiendo un poquito. Y el hombre prudente no confía en recibir una gran suma de dinero si no la ha visto antes. Es decir, hay que tener mucho cuidado cuando nos llegan también grandes cantidades de dinero que no podemos saber qué hacer con ellas, ¿verdad? Es preferible un pequeño interés seguro a un gran riesgo, esto en cuanto a las inversiones. Y ya para finalizar, 7 maneras, este ya es el tercer capítulo, 7 maneras de llenar una bolsa vacía. Acá, en este tercer capítulo, hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, dice, lo que pasa es que había un problema en Babilonia y el rey Sargón, el buen rey Sargón estaba preocupado y le preguntaba a su canciller qué estaba pasando con el dinero, porque estaban invirtiendo en obras y dónde está el dinero. Y dice que ha pasado entre los dedos de la mayoría de nuestras gentes tan rápido, como el agua, como la leche de cabra pasa por los dedos. Es decir, como un colador. Es decir, a veces sentimos que, ¿qué se hizo el dinero? No sé, pasó entre los dedos de la mano y ya no lo tengo. Y entonces el rey le preguntaba qué pasó y por qué y cómo era que había gente que sí tenía dinero y él dijo porque sabían cómo hacerlo. Y también hablaban de que por dónde empezar con un gran deseo de tener riqueza. Y luego explicaban de que todo lo que un hombre sabe puede ser enseñado. Entonces seleccionaron 100 personas para que fueran a entrenarse con Arcad. Para ese momento Arcad ya era rico. Y entonces Arcad dijo, con mucho gusto, yo le voy a enseñar a 100 personas y después ellos se van a encargar de enseñar al resto de la población. Y lo citó durante 7 días. El primer día les enseñó sobre empezar a llenar nuestra bolsa. Obviamente, para llenar nuestra bolsa tenemos que ganar, tener un ingreso, pero él dice que de cada 10 monedas que ganéis y guardéis en vuestra bolsa, retirad solo 9 para gastar. Vuestra bolsa empezará a abultarse rápidamente, aumentará de peso con las monedas y sentiréis una agradable sensación cuando las sopeséis. Esto os producirá una satisfacción personal. ¿Qué es lo que desea con más fuerza? De cada 10 monedas que ganéis, solo gastad 9. O sea que acá hay una máxima y empieza con guardar una moneda. La segunda, controla tus gastos. Y esto tiene que ver con presupuesto. Dice que los gastos que llamamos obligatorios siempre crecen en proporción a nuestros ingresos si no hacemos algo para evitarlo. Es decir, si aumentan los ingresos, la tendencia es a gastar más, pero tenemos que poner un alto y no hacerlo. Porque los deseos son muchos, pero los que pueden ser satisfechos, pocos. Así que mucho cuidado con los deseos. Que el presupuesto sea su primer instrumento en el control de gastos. Esta es la segunda manera de conseguir dinero. Presupueste los gastos de modo que sin gastar más de 9 décimos de sus ingresos, siempre tenga dinero para pagar lo que son inevitables, sus distracciones y sus deseos aceptables. ¿Ok? Muy importante. En la primera, guardar el 10%. En la segunda, tener un presupuesto y que ese presupuesto sea como nuestro cincho, el que nos aprieta. Tercero, hacer que nuestro oro fructifique. Si reservamos una décima parte de las ganancias que habemos controlado con nuestros gastos, haremos que la riqueza empiece a crecer. Dice que la riqueza no está en las monedas que uno transporta en la bolsa, sino en la fortuna que amasa. El arroyo que fluye continuamente hacia su bolsa y la va engordando en lo que toda persona quiere. Ahora viene aquí algo y esto es Herbalife.
Lo que cualquiera de nosotros desea es una fuente de ingresos que siga produciendo, esté trabajando o esté de viaje. Y esto es el plan de regalías de Herbalife. ¿Ok? Y nuestros ingresos pueden crecer, nuestros ahorros pueden crecer gracias al interés compuesto. Ese es algo muy poderoso que lo pueden averiguar un poquito más. De hecho, hay un libro sobre el interés compuesto que lo podemos leer más adelante. Entonces, la tercera es hacer producir cada moneda. Entonces, en la primera guardamos, en la segunda controlamos, en la tercera hacemos que lo que hemos guardado y controlado fructifique con intereses, y ya vimos que si lo vamos a dar a alguien, tiene que ser alguien que lo sepa cuidar. La cuarta forma es proteger todas nuestras inversiones de cualquier pérdida. El primer principio de la inversión consiste en asegurar el capital, nunca perder el capital. ¿Ok? Entonces dice, no confiemos demasiado en nuestra inteligencia y no expongamos nuestros tesoros a posibles trampas de inversión. Mucho cuidado con eso. La quinta, hacer que nuestra propiedad sea rentable. Y algunos autores hablan de tener o no tener casa propia, alquilar o tener casa propia. Este autor explica que deberíamos de poseer una casa propia, principalmente por el tema de que nos da estabilidad, nos da seguridad y tenemos algo ahí que podríamos dejar a las futuras generaciones. No la podemos vender porque es donde vivimos, ¿verdad? Y tampoco no lo podemos considerar una inversión porque no da una ganancia en sí. Todos los meses está dando un gasto. Por ejemplo, hay que pagar UCI, hay que pagar el mantenimiento, hay que pintarla de vez en cuando, repararla de vez en cuando para que esté bien. Así que la casa propia nos da mucha seguridad, nos da confianza y nos hace sentir, digamos, con cierta comodidad, pero no lo podemos considerar una inversión porque tiene sus gastos y tampoco podemos verlo como una inversión de la cual vamos a sacar un ingreso ya, porque si la vendemos, ¿dónde vamos a vivir? ¿Ok? Aparte es que tengamos más de una casa y la segunda sí la podamos vender para comprar otra tercera. ¿Ok? Sexta forma, asegúrate unos ingresos para el futuro. Dice, el hombre es quien debe prever unos ingresos adecuados para su vejez y quien debe preparar a su familia para que cuando él ya no esté con ellos pueda reconfortarlos y satisfacer sus necesidades. Dice que deberíamos de planificar algunos ingresos y ahorrar un dinero que le dure muchos años y del que pueda disponer cuando sea el momento. Los intereses que el prestamista añada contribuirán ampliamente a aumentar el capital. Y para terminar esta parte, seguro que si una aportación regular produce resultados tan provechosos, ningún hombre se puede permitir no asegurar un tesoro para su vejez y la protección de su familia, sin importar hasta qué punto son prósperos sus negocios e inversiones actuales. Esta es la sexta forma de llenar su bolsa, previendo tener ingresos para los días venideros y asegurar así la protección de su familia. Y la séptima, ya casi terminamos. Aumentamos nuestra habilidad para adquirir bienes. ¿Ok? Lo que se necesita, aquí dice, lo que se necesita, muchacho, es ganar más dinero. El deseo debe preceder a la realización. Vuestros deseos tienen que ser fuertes y definidos. En otros libros ya leímos bastante sobre los deseos, ¿verdad? Y aquí habla de que tienen que ser bien definidos y bien enfocados. Cuanto más conocimiento adquiramos, más dinero ganamos, ¿ok? Y luego vienen algunas obligaciones que menciona en la última hoja de este capítulo. Número 1, pagar las deudas lo más rápido posible y no comprar cosas que no podamos pagar. 2, cubrir las necesidades de la familia para que nos aprecien, ¿ok? 3, hacer un testamento, muy importante esta para que cuando los dioses nos llamen. La vida es frágil y se puede terminar en cualquier momento y los bienes sean repartidos justa y equitativamente. Seamos compasivos con las personas más necesitadas o desafortunadas y ser previsor y caritativo en lo que uno quiera, ¿ok? De último, este consejo me encantó, es cultivar las facultades intelectuales, estudiar, instruirse y actuar respetándose a sí mismo. Así es que me encantó esta parte del libro
Y ahora vamos a pasar a agregar algunas cosas adicionales. El próximo miércoles nos veamos con los siguientes capítulos.